Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos pocos todavía conectados. Quizás les vamos a dar unos 5 minutos. Buenas tardes. Bueno, creo que en honor al tiempo comenzamos. Mucho gusto. Para mí es un placer seguir en este proceso, seguirles solventando dudas y empezar esta semana 4 ya con una nueva unidad didáctica donde veremos la oferta y la demanda de los servicios de salud. Les quería comunicar que la tarea 2 ya está calificada, ya está subida en el campus virtual. Y la tarea 3 que los grupos ya están conformados, los grupos para el proyecto integrador. Quizás se los voy a colocar en un recurso página en el aula virtual para que vean. No lo he querido publicar ahorita porque no tengo los números. Son 10 grupos y a cada grupo le va a ser asignado grupo uno 2 3 4 pero todavía no tengo ese dato. Por eso no se los he publicado, pero se los voy a publicar en lo que falta de la semana. Quería comentarles que para la siguiente tarea, la tarea de esta semana es un ensayo. El ensayo lo pueden hacer en pareja, en tríos, individuales, como a ustedes les parezca mejor. Y ya para la siguiente semana, por eso es que necesito que ya sepan cómo van a estar conformados los grupos y que tengan también los comentarios sobre
eh, que les voy a hacer en el transcurso de esta semana, de lo que falta de esta semana hasta el martes, tenerles listos los comentarios sobre los temas que van a presentar en el proyecto integrador. Se los voy a anexar al mismo documento y se los voy a mandar, porque ya para la semana siguiente, que es la semana 5, se les va a pedir solo ya que empiecen a trabajar la introducción y la justificación de ese proyecto, nada más. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Doctor, Dígame. buenos días, buenas tardes, doctor. Con respecto al tema, sería en base al ensayo que estamos haciendo ahorita. Ese sería el tema que presentaríamos como No, 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 proyecto no. integrador. Mm, mm. No. Te lo Me ponen. refiero al tema del proyecto integrador. La Ujú. tarea de esta semana es hacer un ensayo, un ensayo. Ese es diferente del proyecto integrador. Yo les estoy adelantando la tarea de la semana 5, o sea, de la siguiente semana, que todavía no está abierta en el aula virtual. ¿Y ese Entonces, tema usted lo pondría o está no, eh, relacionado con lo que hemos venido haciendo? exacto, o sea, para que no se confundan, les estoy hablando de la semana siguiente. Sí. Todavía no les he pedido esa tarea, pero por si quieren ir adelantando, solo es una justificación y la introducción real que va a quedar plasmada en el proyecto integrador, como cada fin de esta unidad didáctica, que es la 2, va a tener 2 semanas, que es la semana 4 y la semana 5. Entonces, cada final de unidad didáctica van a presentar un avance del proyecto integrador. Y yo se los voy a estar revisando y se los voy a estar haciendo los comentarios pertinentes. Entonces, para ese avance, de ese avance es el que estoy hablando. Ese avance es el que presentarán al final de la semana 5. Y es sobre su proyecto integrador que ustedes van a estar trabajando a lo largo de todas las 10 semanas. Ujú. Era como un adelanto por si quieren ir ustedes trabajando en ese tema. Vi que alguien tenía levantada la mano, pero no sé si tenía. Sí, yo la tenía levantada, doctor. Buenas Ajá, tardes. buenas tardes. Era con respecto a sí, con respecto a lo que estaba preguntando Melissa. Los temas entonces serían los que le presentamos en la semana 3 Exacto, ajá, sí, del sí, trabajo integrador. del trabajo Ujú. integrador. Ajá. Y y Y la otra pregunta es sobre el ensayo que se le va a presentar para el día martes. ¿Sería máximo 7 páginas o sería 8 con la carátula? no, o sea, 7 páginas totales, incluida la carátula. ¿Está bien? Gracias. Ajá. Solo sin incluir la bibliografía, porque a veces la bibliografía se puede hacer extensa y la bibliografía sí nos puede quitar bastantes páginas. Nada más, no sé si hay más preguntas. No, voy a proceder a compartirles pantalla. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. No sé si tuvieron alguna dificultad directa sobre entender lo que les traté de explicar aquí sobre la oferta y la demanda. Si no, lo vamos viendo en el camino. Para resaltarles lo más importante que quiero que se lleven de esto, y no procedemos. La oferta y la demanda ya en el sector de los servicios de salud, solo quiero que entiendan que la oferta y la demanda para economía es cualquier bien o servicio que van a constituir las condiciones básicas que determinan la estructura de un mercado.
y que hay agentes que van a intervenir a a los resultados que se quiere llegar. En el mercado de salud, siempre, igual que en un mercado tradicional, siempre van a haber ofertantes y demandantes, aunque como veremos más adelante, el mercado de salud no cumple las características principales de un mercado tradicional, porque no se rige directamente por la ley de la oferta y la demanda, porque tanto la oferta como la demanda no son suficientes para modificar los precios en los que maneja todo el mercado de salud. De hecho, hay muchos factores que pueden influir en cómo se comporta la oferta y la demanda en los servicios de salud y no necesariamente se rigen por el precio. Por eso hablamos de las características distintivas del sector que hacen necesario utilizar otro conjunto de herramientas específicas para realizar un análisis económico sin perder de vista que nos encontramos ante un bien con ciertas particularidades que exige análisis diferencial y multidisciplinario sin dejar las cuestiones, y aquí esto es bastante importante, que dentro del mercado de salud nosotros tenemos las consideraciones tanto clínicas como éticas y sociales, cosa que en un mercado tradicional que se rige directamente por la oferta y la demanda, que eran el que estábamos viendo la vez pasada y que lo ahondaremos en la siguiente semana, eso se rige directamente por la oferta y la demanda. Aquí no, porque hay consideraciones clínicas, por ejemplo, el criterio médico de los diferentes rubros, aún dentro de solo la medicina general, no es el mismo criterio que puede tener un doctor A, un doctor B, un doctor C, siempre va a existir diferencias. Y entre eso mismo están las consideraciones éticas para el, el comportamiento por ejemplo, el paciente va a llegar demandando algo y ese algo que, que va a ser el fin y el producto de la consulta médica va a depender tanto del conocimiento del médico como de las consideraciones éticas que tenga ese médico, y también aquí ya entrarían, aparte de la consulta médica, entran las consideraciones sociales que le pueden haber sido impuestas a ese médico, no necesariamente que sean directamente del proveedor, o sea, del lugar donde trabaja, sino consideraciones que él considera sociales, porque entra mucho lo que es el criterio de cada quien. Por eso es que este mercado tiene ciertas características que no son las mismas para un mercado tradicional. Y por lo tanto, es lo que yo les mencionaba aquí, que como hay características propias del sector salud, hacen que el mecanismo de mercado no se aplique directamente para la asignación de los recursos de salud. ¿Qué es la oferta? Tradicionalmente en economía, la oferta es el número de unidades de un bien o un servicio que los vendedores están dispuestos a vender y a determinados precios. Y esto es bien importante, que los vendedores van a estar dispuestos a vender a determinados precios por consecuencia de la misma demanda. La misma demanda se los va a ir marcando, porque si ellos ven que producen algo y lo quieren vender y no se los compran, o hay otro vendedor que los está, y ellos mismos se van a poner a ver qué está pasando con el mercado y van a determinar, por ejemplo, que hay otros vendedores que están vendiendo a precio más bajo y por eso no les compran a ellos. Entonces, eso mismo, ese comportamiento del mercado va a hacer que este productor que vendía a más precio tienda a bajar los precios para ser más competitivo contra los demás y poder vender sus productos. Si no, ya sabe él que no los va a poder vender. En cambio, la oferta en salud siempre es el conjunto de servicios disponibles para ser utilizados para la población, pero, y aquí entra lo que estábamos hablando del precio, porque aquí dentro del sector salud puede ser de forma gratuita o también mediante un pago si hablamos de la forma privada o de los seguros de salud. Pero como hay gratuidad,
esta gratuidad hace que no se comporte de la misma manera, porque como hay pacientes que van a llegar al sector público y no van a pagar nada, entonces la oferta no se va a modificar de acuerdo al precio, así como se comporta el mercado tradicional. Igual sucede con la demanda. El número tradicionalmente en economía es el número de unidades, siempre de un determinado bien o servicio, que los consumidores están dispuestos a adquirir en un periodo de tiempo específico y según las condiciones determinadas por el precio, la calidad, los ingresos, los gustos, y aquí ya entran los gustos personales de cada quien, pero siempre es regido directamente por el precio. Y en cambio en salud no, en salud la demanda en salud es lo que el paciente quiere y piensa que necesita y por lo cual está dispuesto a pagar un precio, aunque sea este precio aquí no es directamente proporcional, porque este precio puede ser el precio en tiempo, por ejemplo, que también se puede considerar que el paciente ocupa para ir a un servicio de salud, aunque él no pague nada. La demanda de salud es un servicio público o privado y esto se va a comprender las necesidades de la población del servicio de salud tomando en cuenta. Esto es en la demanda de salud, pero hablamos la localización. La gente va a tender a demandar servicios de salud por diferentes motivos y esto es lo que les quería recalcar acá. ¿Por qué se va a dar la demanda de salud? Se va a dar por su localización, ya sea rural o urbana, no es lo mismo tampoco que haya una gran densidad poblacional o que esa población esté en crecimiento. Va a depender la demanda de salud también de la situación económica, del nivel, de cómo está esa población y de cómo la gente tenga la percepción del uso de los servicios de salud. A eso se refiere con el patrón de uso de servicios. Por ejemplo, hay lugares donde está, tal vez es lejos y solo existe una unidad de salud y una clínica. Entonces, si en la unidad de salud a la gente no les gusta el trato en cuanto a calidad o lo que ellos obtuvieron, probablemente, aunque no tengan mucho dinero, y aquí entra también la situación económica, se van a ir a pasar consulta tal vez a la clínica asistencial que está más cerca y van a dejar de usar el servicio de salud aunque sea gratuito. Ahora, ¿por qué creen que el mercado de salud se considera un mercado imperfecto? Adelante. Perdón, doctor, la pregunta fue que por qué ¿cómo es? Salud se declara un mercado imperfecto. Ujú, Fíjese que lo que yo estaba leyendo también, esa era una consulta mía, era que estaba leyendo yo que en cuanto a salud, la demanda realmente es como una demanda exógena, por decirlo así, donde el demandante se vuelve el mismo ofertante, por decirlo así, a nivel, a nivel público, como el paciente no tiene un costo definitivo, no tiene un costo aparente, por decirlo así. El médico demanda qué es lo que va a necesitar el paciente, ujú, qué exámenes se va a tomar, qué medicamentos se le va a dar y también es el que da el servicio. Pues vea, entonces eso hace que se rompa la ley de un mercado perfecto porque como que el demandante también se vuelve el ofertante y en sí el paciente no tiene aquella total disposición de decir, ok, si no me parece ese examen, no me lo hago o no lo necesito o no lo quiero hacer o me lo pudiera hacer a otro lado, me lo pudiera hacer allá. En el caso hablando de un centro hospitalario público. ujú. Sí, pero en sí, el mercado de salud, y esto sí quiero que se lo lleven, que el mercado de salud
no es un mercado perfecto, de hecho es un mercado completamente imperfecto porque se dan fallas del mercado en los servicios de salud. ¿Cuáles son estas fallas? Principalmente es la que estábamos hablando, que en un mercado perfecto van a haber muchos oferentes, muchos demandantes y principalmente la demanda la va a estabilizar el precio. Lo que estuvimos viendo, que el precio va a tender a subir o a tender a bajar de acuerdo a la demanda y de la oferta de los servicios de salud. En cambio, en el mercado de salud existen fallas tanto positivas como fallas normativas. Y entre las principales fallas positivas, la principal es la incertidumbre o falta de información. Por ejemplo, en el mercado de salud, la incertidumbre es que si ustedes dan una consulta médica, el producto final que buscan ustedes es el aumento de la salud del paciente que acaba de consultar. Pero aún así, si les consulta 3 pacientes y los 3 pacientes tienen la misma patología, pero ahí vamos a la idiosincrasia de cada paciente, que no todo paciente es igual. Entonces, como no todo paciente es igual, no tenemos nosotros mismos tenemos una incertidumbre, el paciente tiene una incertidumbre de si el tratamiento le va a funcionar al 100%, si el tratamiento que nosotros le demos le va a causar externalidad. Externalidad en economía significan efectos tanto negativos o positivos que se pueden dar por un tratamiento. En este caso, por ejemplo, los efectos adversos de algún medicamento que ustedes le receten los riesgos que puede conllevar una operación, por ejemplo. O sea, son riesgos que el paciente realmente no está dispuesto a pagar esos riesgos, pero lo tiene que aceptar porque si no lo acepta, o no sigue el tratamiento o asume esos riesgos. La otra es la asimetría de la información. Por ejemplo, en un mercado tradicional, ustedes, si nos volvemos al punto de los zapatos, ¿ve? Si ustedes van a comprar un zapato, ustedes examinan el zapato, lo ven y todo, ven la calidad, ven las costuras, ven todo y eso se va a reflejar que ustedes tienen la información, o sea, tienen todo lo necesario para ustedes decidir libremente si ustedes quieren comprar o no ese zapato, porque ustedes tienen toda la soberanía para ustedes poder tener la elección y poder tener puntos de comparación, porque están viendo uno, lo están comparando con otro, lo están comparando con otro y tenemos 3 ahí a opciones, pero los 3 tienen información completa. En el mercado de salud no, porque nosotros como médicos sabemos más que el paciente y nosotros nos volvemos como una calidad de agente donde el paciente deposita toda su confianza en nosotros para que nosotros decidamos por él. Entonces le quitamos la soberanía al paciente, porque el paciente no puede decidir directamente por él, sino que tiene que utilizarnos a nosotros para que nosotros le recomendemos y el paciente pueda tomar una elección de acuerdo a lo que nosotros decidamos. De hecho, si yo les hago la pregunta, ¿creen que si ustedes les recetan a un paciente, el paciente sabe directamente qué es lo que va a tomar? No, ¿verdad? O sea, el paciente directamente no sabe qué va a tomar. Solo simple y sencillamente lo va a tomar porque ustedes le dijeron que lo tomara, aunque el paciente no sepa nada de qué es lo que está consumiendo. A veces ni siquiera sabe si tiene efectos adversos entonces a eso se refiere con la asimetría de la información. Y también tenemos una insuficiencia racional individual, que es de lo mismo que estamos hablando, que el paciente no sabe directamente. Tenemos las externalidades, que las externalidades pueden ser positivas o negativas. En sí, una externalidad, así como les mencioné en economía, es cuando
se produce algo en su factor, porque pueden ser tanto de la producción como de consumo. Entonces, si una externalidad, por decirles algo, pudiera ser cuando se produce un bien en los factores productivos para hacer ese bien, dentro de la fábrica, eh, generan muchos desechos que son tóxicos y esos desechos los tiran a un río. Entonces provocan una contaminación ambiental dentro del río. Y la empresa que lo produjo no pagó absolutamente nada por resarcir el daño que produjo. Eso es de parte de la producción, pero también hay externalidades de parte del consumo. Por ejemplo, una externalidad sencilla de negativa es el uso del tabaco, los tabaquistas. Los tabaquistas fuman, tiran el humo, contaminan a todas las personas que están alrededor y los que están contaminando, o sea, los fumadores no pagan nada para resarcir el daño que les están provocando a todos los de alrededor. Eso hablando de externalidades negativas. Existen también externalidades positivas, tanto en la producción como en el consumo. Por ejemplo, una externalidad positiva en los factores de producción es eh, el producto de una vacuna. Una vacuna que se fabrique eh, antes de llegar al proceso final de producción de una vacuna, por ejemplo, puede ser que ya varios laboratorios o el mismo laboratorio o hayan habido estudios en cualquier otro campo que les hayan servido para la fabricación de esa vacuna. Entonces, al final, el laboratorio crea la vacuna la vende, obviamente tienen un resarcimiento directo por la venta de la vacuna, pero el primero o los otros 2, 3, 4, 5 estudios que pudieron haber habido que llevaron previamente a la formación de la vacuna, todos esos 4 o 5 estudios que estuvieron antes, ellos no recibieron ningún resarcimiento, no recibieron ni un dólar de la producción final de la vacuna. O también podríamos hablar de la misma, siempre hablando de vacunas, una vacuna le va a hacer bien a la persona que se vacunó, pero también le va a hacer indirectamente, y esta es una externalidad positiva, es que le va a hacer bien a la sociedad, porque si esta persona se vacunó y esa persona ya no contrae la enfermedad, entonces tampoco esa misma persona va a poder pasar la enfermedad y por lo tanto la misma sociedad también se va a ver beneficiada como una externalidad positiva de la vacunación de una sola persona. No sé si me di a entender ahí. Y eso, todos esos juicios de valor que también dependen de las opiniones, estamos hablando también de equidad, de bienes públicos y mercado, y principalmente también otro fallo del mercado que se presenta dentro de los servicios de salud es que estamos hablando a veces de mercados incompletos, porque si ustedes, volviendo al mercado tradicional, en el mercado tradicional ustedes tienen la necesidad de ir a buscar un helado, por ejemplo, tienen diferentes ofertantes, diferentes gente que vende helado, Boston, Fox, todas las marcas habidas y por haber, y ustedes al final van a encontrar y van a venir con un helado, que era su principal propósito. En cambio, en los servicios de salud a veces se dan mercados incompletos. Por ejemplo, un ejemplo típico de un mercado incompleto debido a su geolocalización. Por ejemplo, que están en un pueblo y en ese pueblo ustedes necesitan de un gastroenterólogo y ese gastroenterólogo no hay en todo el pueblo.
Entonces eso los va a obligar a ustedes a moverse del lugar para ir a buscar ese gastroenterólogo en otro lugar. Me explico. O también puede ser otra forma que haya un mercado incompleto, es que necesiten, por ejemplo, un trasplante, varios pacientes necesiten un trasplante de médula ósea, por decirles algo, que hasta el momento, o perdió un brazo, por ejemplo, y necesitan un implante biónico para poder tener otra vez movilidad en los brazos. Entonces, ellos tienen la necesidad, es una necesidad real. Son varios pacientes que lo que tienen, entonces existe demanda, sí existe demanda, pero se van a quién les puede hacer el trasplante de médula ósea, tanto en lo público como en lo privado. Se van a buscar esos implantes biónicos para sus brazos y puede ser que en todo el país no encuentren a nadie que les pueda ofertar y les pueda satisfacer la necesidad que ellos tienen. Entonces eso hace que el mercado de salud se vuelva un mercado incompleto. Esa es otra de las fallas del mercado. O igual que necesiten algún medicamento que tampoco se pueda conseguir en el país y que debido a regulaciones y cosas, o sea, les es bien difícil conseguir ese tratamiento, también se vuelve un mercado incompleto. No sé si me voy a entender ahí. Entonces, esa y muchas características más hacen que el mercado de salud sea un mercado incompleto. Entonces, al final, todo eso se traduce también en que el mercado de salud no es un mercado completamente perfecto. De hecho, es de los más imperfectos que hay. También otro fallo de mercado que es grande es la competencia imperfecta. La competencia imperfecta es cuando el precio siempre lo rige la oferta y la demanda, pero surgen diferencias en el mercado. Por ejemplo, ahí estamos hablando de que unas pocas empresas o pocas empresas son las que dan ese servicio. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando solo tenemos unas dos, tres empresas que dan ese servicio o solo tenemos una empresa que ese servicio? ¿Qué creen que pasaría con los precios? Quiero oír la opinión de ustedes. Aumentarían los precios. Aumentarían. Ujú, exacto. Si solo tenemos, eso se refiere, si solo es una empresa la que produce el servicio que el demandante necesita, eso se llama monopolio. Oligopolio es cuando sí no es una sola empresa, sino que son unas dos o tres empresas dentro del mercado eh, que dan ese servicio, entonces ella se convierte en un oligopolio. Entonces, tanto el monopolio como el oligopolio son dos fallos del mercado. En cuanto a eso, se llama competencia imperfecta. Entonces, en todos los fallos del mercado, tiene que intervenir el Estado. Todo mercado, no necesariamente solo el mercado de la salud, sino que en todo mercado los precios no se rijan directamente por la oferta y la demanda, entonces necesitan intervención del Estado, porque si no se volverían empresas monopolistas o oligopolistas. Entonces, en el monopolio, ahí directamente, si solo una empresa produce lo que la población necesita, ahí él rige completamente el precio. Y si él quiere subirlo, lo va a subir y puede subir hasta de manera desorbitante cuando él quiera subirlo. Y si nadie le pone freno, va a seguir subiendo y la gente lo va a seguir consumiendo. En el caso de la gasolina, por ejemplo, que son pocas, ahí sería más que todo un oligopolio y
mezcla de monopolio con oligopolio. Monopolio porque es, prácticamente que casi solo es una empresa la que trae todo el petróleo. Y aquí lo vende y después lo distribuyen a las diferentes y así se va. Entonces necesita intervención del Estado. Por eso es que se meten, el mismo Estado publica los precios de la gasolina, porque ese es un mercado que se puede volver monopolista o oligopolista y que necesita que el Estado esté completamente siempre interviniendo para no impactar directamente en la economía de la población. Y en el oligopolio, por ejemplo, que son pocas las empresas, entonces por eso se genera, no sé si ustedes han oído hablar del hay una institución del Estado que se llama de competencia, se me ha ido el nombre, pero es una empresa, Superintendencia de es competencia. la Superintendencia de Competencia. ¿Por qué creen que por qué creen que es la existencia de ese organismo del Estado? Sería para regular los precios de los productos. Sí, exacto. O sea, realmente ahí la intervención del Estado es contra los monopolios y contra los oligopolios, porque los oligopolios hay una forma que pueden afectar directamente a la población y ahí estamos hablando de salud, eh, que es, por ejemplo, solo son 3 empresas que producen oxígeno, metiendo ya en materia de salud. Y esas 3 empresas vienen y se ponen de acuerdo, las 3 empresas. Entonces, esas mismas 3 empresas eh, se pueden hacer una repartición de todo el territorio nacional y se pueden poner de acuerdo. Vos encargate de Occidente, nosotros del Central y ustedes del Oriente y cada quien manejemos los precios como a nosotros nos plazca. Entonces, o nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Todos, hoy en este trimestre lo vas a subir vos en Occidente, en el otro trimestre lo voy a subir yo en el centro y en el otro vos en el oriente. Entonces, eso es un fallo del mercado, porque ellos mismos se pueden poner de acuerdo para modificar los precios a su antojo. Entonces, por eso es que es la existencia de la Superintendencia de Competencia, gracias por recordarme el nombre, para, eso es, de hecho es ilegal hacer eso, pueden ser multados también. Y otra cuestión que puede suceder es que también empresas grandes, muy grandes, vendan debajo del costo. O sea, solo por quererse comer a otras empresas, a las microempresas, por ejemplo. Si una empresa que es fuerte y se quiere meter al rubro de jeringas, por decirles algo, y empieza a vender esas jeringas abajo del costo, a decretar pérdidas, pero tal vez esa empresa no es de jeringas, sino que la empresa es de productos biomédicos, por decirle algo. Pero lo único que quiere solo es quebrar a todas las demás empresas. Entonces, y quiere entrar al mercado arrasando. Entonces, lo que hacen es vender debajo del costo las jeringas para que todos los productores de jeringas no puedan sostener el costo. Porque ellos, como es una empresa grande, ellos no viven del mercado de las jeringas, sino que pongámosles precios, si las jeringas valían 50 centavos, y ese es el coste de producción de la jeringa. Entonces ellos venden a 30 centavos, le están perdiendo 20 centavos a cada jeringa. Entonces nadie puede competir contra eso. Nadie puede competir contra eso. Entonces, como no pueden competir contra eso, se puede generar pérdidas y todas las demás empresas van a quebrar.
Y una vez ya hayan quebrado, entonces la persona, la empresa que al principio estaba vendiendo debajo del coste, hoy lo va a vender a 70 centavos, cuando en el mercado se mantenían en 50. Entonces, como ya todas las demás quebraron, entonces me quedé yo como monopolio y ya yo pongo el precio de lo que sea. Entonces, por eso es que existe la superintendencia de competencia. Sí les quedó claro eso, ¿verdad? En cuanto a los demandantes de salud, eso es parte de lo que estábamos hablando acá. Son todas las personas que necesitan o solicitan los servicios de salud. Me pueden detener en cualquier momento. Si ustedes necesitan que les aclare un punto. La salud y la economía constituyen un binomio activo. No hay acción en el sistema de salud que no tenga implicaciones económicas, creo que eso está claro. Las necesidades de salud requieren de financiamiento, de producción, distribución, consumo de bienes y servicios que satisfagan su demanda con criterios de equidad. Aquí entramos en los criterios que por lo general en el sistema de salud siempre van a haber equidad, eficiencia y libertad. Eficiencia significa la optimización de los recursos, ¿verdad? Y el uso de toda la eficiencia técnica, distributiva, social, la libertad, que sería la autonomía de acción, que todo esto se pierde. Por eso es que, como hay características propias que son de las que hemos venido hablando, que lo convierten en mercado imperfecto. Entonces, por eso es que lo que estaba hablando la compañera, de que a veces visto desde otro punto de vista de otros economistas, lo consideran así, como que los mismos ofertantes se vuelven demandantes por lo mismo, como es un binomio activo. Entonces, y las mismas características propias del mercado de la salud. Entonces, esto es lo que estábamos hablando, que los pacientes no actúan de forma libre, ni soberana, ni racional, por la implicación de agente que se da en los servicios de salud, y que el paciente no siempre va a maximizar su utilidad. Esto se refiere a que el paciente, eh, cualquier persona realmente, cuando compra algo, siempre va pensando si, volviendo al caso de los zapatos, si ese zapato le va a durar, si ese zapato le va a combinar con el atuendo que ellos quieran ponerse, si va a ser muy versátil porque les va a servir para ir a correr, ir a trotar, ir a caminar simple y sencillamente, si les va a servir a un evento formal, por ejemplo, y así. O sea, ellos siempre van a ir maximizando su utilidad. En cambio, en la salud no ocurre eso, porque en la salud hay tanta incertidumbre y tanta asimetría de la información que el paciente, lejos de maximizar la utilidad de lo que ellos van a buscar, van con que no saben cómo, si les va, ni siquiera saben si el tratamiento les va a dar el resultado que ellos realmente buscan. La estimación y el comportamiento de la demanda de los servicios de salud es útil para la planificación de programas de asistencia, el presupuesto y gastos en salud y para estimar las cuentas nacionales de salud. Aquí yo les había puesto un breve esquema de cómo es la relación entre la demanda y las necesidades de salud de la población. Siempre hay tipos de necesidades, ¿verdad? Las necesidades sentidas y las necesidades no sentidas. Entre las sentidas, o sea, necesidades sentidas son las que el paciente siente que necesita. Y las no sentidas son que aunque las necesite, por ejemplo, creo que en una clase anterior les puse el ejemplo de que si en algún eh, pueblo se hace una encuesta y en esa encuesta se les pone si necesitan mejorar el tren de aseo, más escuelas, y entre ellas se les pone necesidad de internet, y las tres son necesidades que son reales de esa población, pero la gente siente que al final lo que necesitan es internet. Todos van a,
manchar por internet, aunque las necesidades en educación, tren de aseo y salud sean evidentes. A eso se refiere con necesidades no sentidas, aunque sean necesidades que la gente, la población no la siente como una necesidad. Entonces, ahí no, se dividen en las que requieren atención médica y las que no requieren atención médica. De eso va a derivar, va a depender las características propias del individuo y ahí nos metemos a la idiosincrasia de las poblaciones, de cada una de las poblaciones y las características que la oferta dé. De ahí se va a derivar la demanda. Por eso es que la relación entre la demanda y las necesidades en cuanto a salud no se rigen directamente por el precio, porque aquí existen estas características idiosincráticas del paciente, del propio individuo, de las propias poblaciones y las características de la oferta. Características de la oferta se refiere a lo que estábamos hablando de qué es lo que yo les estoy ofertando, qué es lo que yo les estoy tratando de dar, hasta dónde puedo llegar yo en ofertarles algo. Entonces, de eso va a depender la demanda de los servicios de salud. Entonces, dependiendo de cómo haya sido la demanda, en caso de que el paciente al final encuentre lo que necesita en el momento oportuno, con la pertinencia que necesitaría de tenerlo, entonces va a terminar en una necesidad satisfecha. En el caso de necesidades insatisfechas, es como por el caso que pusimos de que necesita trasplante de médula ósea y fue a buscar en todo el país y al final nadie se lo pudo hacer. Y la única forma de hacérselo es fuera del país. Y eso implica que un gran coste económico que va a tener que hacer, que por ejemplo, por lo general hacen colectas o lo que sea para ver cómo le hacen ese trasplante de médula ósea fuera del país porque el país no se lo pudo ofertar. Y también existen las necesidades sobresatisfechas. Quería oír su opinión sobre las necesidades sobresatisfechas. ¿Qué creen que es eso de las necesidades sobresatisfechas? Se podría Según mi idea. ser las necesidades que tienen, por ejemplo, de hacerse, digamos, cosas como estéticas, como a veces cuando acuden a las cirugías plásticas, que no sé si me equivoco, que Sí, acude por servicios, por ejemplo, que quieren disminuirse, por ejemplo, hacerse una liposucción para disminuirse el abdomen. sí, sí, aunque el término de una necesidad sobresatisfecha se da más que todo en el ámbito de los seguros de salud. Por ejemplo, en los seguros de salud hay este es uno de los que cumplen menos todavía las características de los mercados tradicionales de la oferta y la demanda, no se rige por la ley de la oferta y la demanda. Por ejemplo, está la selección adversa, el riesgo moral, que de hecho creo que más adelante se lo voy a explicar mejor. Pero en sí la selección adversa es cuando existe mucha asimetría de la información. Y en las necesidades sobresatisfechas, por ejemplo, una persona que paga una prima de seguro y la prima de seguro la paga mensual. Entonces, como la paga mensual y él no usa mucho los servicios de salud, entonces de repente puede ser que esta persona y eso se llama riesgo moral. Que esta persona se dé cuenta y diga, llevo 10 meses de estar pagando la prima del seguro y nunca lo he usado. Entonces, como nunca lo he usado, pero estoy pagando dinero, entonces haga un sobreuso excesivo e innecesario del sistema de salud, simple y sencillamente porque quiere cumplir o saldar la cuota que esta persona está pagando por su prima. Entonces ahí esa sería una necesidad sobresatisfecha, porque simple y sencillamente está haciendo uso de los servicios de salud solo porque él quiere cumplir una cuota que él mismo se ha puesto. O también podríamos entrar que necesidades sobresatisfechas es que haya mucha oferta de un servicio de salud que la población no necesita.
Entonces, si hay, por ejemplo, me gusta siempre ir a los pueblitos porque es donde menos oferta hay. Entonces, en ese pueblo, por ejemplo, haya mucha cantidad de ginecólogos y de pediatras y no hay muchos traumatólogos, ortopedas y cirujanos, por ejemplo. Y la población de esa zona geográfica, en esa zona geográfica la escala piramidal de la población se encuentra que solo la mayor parte de la población son adultos mayores, por ejemplo, y niños no hay, y mujeres tampoco. Entonces, ahí, en ese punto, hay una necesidad sobresatisfecha, porque si no hay en la población, no hay muchas mujeres, obviamente no van a haber tampoco muchos niños, y hay una sobre oferta de pediatras y ginecólogos que salen sobrando y hay una deficiencia. A eso se refieren con necesidades sobresatisfechas. Vamos a ver qué más. La oferta de servicios de salud. Su objetivo es producir servicios de salud combinando recursos humanos y materiales. Esto es la forma tradicional de la economía y es el conjunto de servicios de infraestructura que se pone a disposición de la población por los productores de asistencia sanitaria. Y eso es casi igual a la oferta. Consiste en el conjunto de establecimientos de salud a nivel nacional con sus propias características. Estábamos hablando de la localización espacial, los servicios producidos, el tamaño, la calidad y la calidad. Creo que allí no hay mayor cosa de dónde perderse. Los oferentes del servicio de salud van a hacer toda la oferta de servicios de salud, en muchos casos que actúa de manera independiente de la demanda de los consumidores. A esto se refiere exactamente lo que les acabo de mencionar, que la oferta de los servicios de salud, en muchos casos, por ejemplo, en el caso de los ginecólogos y los pediatras, ahí no se tomó en cuenta nada de los consumidores, de cómo era la demanda de los consumidores, porque obviamente están sobre ofertando algún tipo de servicio. Y al final van a ser los mismos consumidores los que siempre se van a ajustar a lo que el mercado les oferte. Como no se rige por los precios y por la demanda, entonces al final los mismos consumidores se van a adecuar a lo que el mismo mercado les ofrezca. Por ejemplo, y esa es otra falla del mercado, que a falta en ese mercado, si lo vemos de esta forma, donde existen muchos ginecólogos y muchos pediatras y faltan traumatólogos y cirujanos, entonces al final puede ser que los mismos pediatras o los mismos ginecólogos puedan actuar de manera no ética y ellos mismos, aunque no tengan el conocimiento sobre traumatología ni cirugía, puede ser que como la demanda se da, y ven que esa demanda y que ven que lo que les ofrece, que ellos mismos están ofreciendo y no les está llegando clientes, entonces ellos mismos tomen la decisión de hacer un giro y ellos mismos se pongan a ofertar servicios que ellos mismos no están capacitados para hacerlo. Entonces al final los mismos consumidores se van a adaptar a lo que el mercado les pueda ofrecer. ¿Sí me explico? Sí. ¿O hay alguna duda hasta ahorita? No. Sigamos. Este era un video donde le puse para que explicar cómo se comporta la oferta y la demanda, creo que, de los servicios de salud. Y nos vamos acá. En la producción, creo que de esto de la producción ya hablamos bastante. La producción de los servicios de salud está basada fundamentalmente y esto sí es algo importante. Entre la producción de los servicios de salud existen factores de producción. En sí, dentro de la economía existen tres
factores de producción. Son la tierra, son el trabajo y el capital. Dentro de los servicios de salud, la producción de los servicios de salud siempre va a estar basada más que todo en el capital y principalmente el capital humano. ¿Por qué? Porque aquí necesita mucha intervención de agentes, intervención de agentes. Intervención de agentes, me refiero a no solo el médico, sino que los laboratoristas, los personas de enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un vínculo humano y siempre hay un trato directo con el paciente. Por eso es que la producción de los servicios de salud siempre va a intervenir el capital humano. Aquí se los recalqué. Son el vínculo entre el conocimiento y la acción sanitaria. Y aquí van a personificar los valores del sistema que curan y atienden a las personas, alivian el dolor, sufrimiento y mitigan los riesgos. Y el sector de salud produce servicios intermedios. Esto sí se los recalqué, que combinados con otros factores como estilos de vida, genéticos, ambientales, generan un producto final que al final produce cambios en el estado de salud de la población, que al final es el... Y aquí quería detenerme un poco. Eh, ¿Qué entienden sobre la producción de servicios intermedios? ¿Alguien que quiera opinar? No, bueno, se lo voy a explicar acá. Eh, en el sector salud siempre hay producción de servicios intermedios, porque el producto final, por ejemplo, de una hospitalización, es el aumento en la salud del paciente. Ese es el producto final. Pero para llegar a ese producto final, tuvo que haber pasado por múltiples cosas y cada una ha sido, y por eso mismo que en salud se producen casi solo servicios intermedios. Por ejemplo, si voy a traslapar lo de la economía normal a la de la economía en salud. En una economía normal, en cuanto a los factores productivos, si estamos con una camisa, por ejemplo, eh, pasa por diversos pasos o procesos que es donde se va a fabricar la camisa. Por ejemplo, en la línea A de producción van a producir el cuello. En la línea B van a producir mangas. En la línea C, la parte de adelante de una camisa y en la línea D, la parte de atrás de la camisa. Entonces, si nos ponemos a examinar cada línea de producción, cada línea tiene un producto final, porque ese era el objetivo de esa línea. Esa línea me va a producir, al final voy a tener 4 productos finales, que son el cuello, mangas, parte de adelante y parte de atrás de la camisa. Y al final voy a tener ya el producto final definitivo. Pero si yo quiero medir la producción de la línea A, de la línea B y la línea C, las puedo medir, porque yo sé que es lo que le voy a exigir porque cada una tiene su producto final. En salud no ocurre así, porque en salud, si lo traslapamos a salud y tenemos 3 pacientes con la misma patología en un hospital, entonces el paciente, los 3 son apéndices, 3 apendicitis. Entonces, depende del diagnóstico que nosotros hagamos, puede ser que el paciente A ya llegue con un signo de perforación y ese va directamente a sala de operaciones con los exámenes, perdón, con los exámenes de rutina que nosotros necesitábamos para poderlo someter a la cirugía. El paciente B siempre tiene una apendicitis, pero tiene está como una duda diagnóstica. Entonces, como hay una duda diagnóstica, entonces vamos a necesitar, y tiene leucocitos no muy elevados, por ejemplo, entonces puede ser que ese paciente
ya no se comporte de la misma manera que el que pasamos a sala directo, sino que necesita un encamamiento, porque lo vamos a tener acostado cierta cantidad de tiempo y horas para esperar a ver si le suben los glóbulos blancos, o también puede ser que requiera de una ultrasonografía para corroborar el diagnóstico y estar ante un diagnóstico certero. Entonces, y el paciente C, que por ejemplo puede ser un paciente pediátrico, que aparte de necesitar lo mismo que el B, también necesita la intervención de un cirujano pediatra, que tal vez no tenga disponibilidad el propio hospital donde está y que lo van a tener que llamar. Y que al final, y también pongamos el caso de que el paciente A y el B al final terminaron siendo operados. Y los dos tenían apendicitis y los dos tenían un apéndice, una perforada y el otro necrosada, por decirle algo. Y el paciente 3 que lo operaron y hubo necesidad de hacerle más exámenes. Hubo necesidad de pedir la intervención de un cirujano pediatra. Y al final le sale un apéndice blanca que no tenía nada y lo operaron, como quien dice, por gusto. Entonces, se refiere a que todos son productos intermedios, porque no todos se van a comportar de la misma manera. Entonces, cuando yo quiera medir un proceso, no lo voy a poder medir de forma directa, porque no todos me van a producir lo mismo, aunque sea la misma patología. No sé si me doy a entender ahí. Aunque sea la misma patología, no se va a poder medir directamente, porque si los tres entraron vía emergencia, pero si yo mido y quiero medir cuánto fue la producción de emergencia en cuanto a apendicitis, no todos me van a salir iguales, porque el producto nunca esperé yo un producto final de ahí, porque no tenemos un producto que va a ser directamente marcado. Porque también puede darse el caso de que llegó un paciente que sospecha de apendicitis y que al final no era apendicitis y lo mandamos a su casa. Nunca pasó al siguiente paso. Ya, ¿les quedó claro esto? Entonces si no hay dudas, creo que quedó claro. Y Sí, doctor. lo que quería que se llevaran acá es esto, que en el sector salud va a producir servicios intermedios. Eso precisamente. Porque en la mayoría de las economías siempre son productos finales, finales, y todos son fácilmente medibles. En el sector salud, no. Porque al final, si hablamos de un producto final, el producto final lo vamos a catalogar como el aumento del estado de salud que se dio del paciente. Si lo medimos de manera hospitalaria, es el aumento en la salud del paciente al momento del alta. Nada más. Y ese fue el producto final. ¿Qué pasó en todo lo anterior? Hasta llegar al producto final, que es el alta, todos fueron productos intermedios, todos. Entonces, acá creo que ya estuvimos hablando bastante de esto, de las características del mercado de salud. Y aquí sí quiero que les quede claro todo esto. Las cuatro características fundamentales que están en el mercado de salud son: la primera, hay una diferencia entre el estado de salud que aspira el consumidor y el nivel de atención que al final consigue adquirir, ¿verdad? Esto es lo que estábamos hablando, de que no siempre el paciente va a obtener lo que el paciente necesita por muchos factores. Y aquí también puede entrar la ética médica, porque, por ejemplo, el mismo paciente tratado de una forma no ética, ese al final, lejos de adquirir lo que él iba a buscar, puede ser que no, o no necesariamente tiene que entrar la ética, de que el mismo doctor no lo atienda de forma ética, sino que también por desconocimiento el mismo doctor puede entrar en conflictos
O, por ejemplo, que esto se da cuando los laboratorios les ofrecían mucho dinero por recetar algún tipo de medicamento. Entonces, que como recibían beneficio de ese medicamento, aunque sea un medicamento que estuviera en fase experimental, igual lo recetaban porque recibían un cierto beneficio económico por recetarlo. Ahora, el sector salud presenta dificultad inherente en la medición del producto y sus costes. Esto es lo que les estaba explicando anteriormente, que es bien difícil. O sea, medir los costes dentro del sector salud es bien difícil, porque si nos remontamos a la camisa, ahí es bien fácil, porque yo puedo sacar los costes de producción por línea de producción. En el sector salud no, porque en el sector salud es tan variante, tan cambiante, hay mucha asimetría de información, tanta incertidumbre, que al final medir el coste de un producto es una tarea bien difícil. Número tres, el paciente no decide su tratamiento, sino que el médico actúa como relación de agente. Esto es lo que yo les estaba explicando, de que siempre el paciente, como no tiene soberanía directa sobre su tratamiento, entonces el mismo paciente lo que tiende a hacer es a delegar completamente, delegar y poner toda la confianza en el médico, aunque él no sepa absolutamente nada de qué es lo que va a consumir, si tiene efectos adversos, si no, él va a confiar directamente y va a hacer lo que el médico le indique. Otra de las características es que los mecanismos tradicionales del sector salud del mercado no funcionan por dos razones. Ujú. Esto es lo que les estaba explicando. La posibilidad de contratación de un seguro médico, con los problemas de información asimétrica, riesgo moral y selección adversa. Esto en el mercado tradicional, esto es del mercado de los seguros. Aquí no se rigen por los precios. De hecho, los mercados de los seguros tienen riesgo. Tanto uno mismo tiene riesgo contra la contratación de los servicios de salud o, o el mismo compañía de seguros también tiene mucho riesgo para aceptar al paciente. Y aquí entran lo de la selección adversa, problemas de información asimétrica. La selección adversa, ¿alguien tiene una idea de qué es la selección adversa? No, se los explico. En la selección adversa es prácticamente como un efecto secundario, le podríamos llamar, precontractural, cuando uno va a adquirir un seguro médico. Y es cuando hay una ineficiencia entre la información. Por ejemplo, un paciente que eh, sabe que quiere contratar un seguro médico y en el seguro médico, por ser hipertenso, por ser diabético, por habérsele sospechado cáncer, por ejemplo, previamente, él, aunque el seguro lo contrate, y le dé el seguro, la cuota que le va a quedar va a ser mucho mayor que si estuviera la misma persona sin las mismas condiciones, pero que estuviera completamente sano. Entonces, lo que hace aquí el paciente es ocultar información. Y aunque él sepa que él padece de todo eso y ha tenido antecedentes de cualquier cosa, él la va a ocultar y no se la va a proporcionar tampoco al, a la empresa de seguros que quiere contratar para que la cuota le quede más baja. Y eso es por parte del paciente se llama selección adversa. Pero también puede ocurrir que como hay una asimetría de la información, también creen ustedes que eso se aplica toda la vida, que todas las personas que firman un contrato leen todo el contrato. Creen que toda la gente lo lee. No. Exacto. Y ahí vamos a cómo la misma empresa de seguros trata de quitarse esa selección adversa.
Porque dentro de la letra chiquita y de todo lo que el contrato implica, ahí ponen una salvedad para tratarse de quitar esa selección adversa. Por ejemplo, que si el paciente mintió en la información, entonces como mintió en la información, si de repente le sale algo y que esa patología tenía como 10 años de diagnóstico previa a la contratación del seguro, el seguro como quien dice, se lava las manos y no le paga nada por esa patología. Entonces ahí hay como un riesgo moral de parte de los dos, tanto de parte del propio paciente como de parte de la misma empresa contratadora de seguros. Y también aquí habla sobre el riesgo moral, que este riesgo moral ya se los mencioné antes, que el riesgo moral se debe lo que les mencioné, que puede haber como un oportunismo después del postcontractural, después de que se firme el contrato y que el paciente vea que no está consumiendo lo que él está pagando y que haga un mal uso y haga un sobreuso excesivo de los recursos, aunque no los necesite. Y la información asimétrica creo que quedó claro. Y también aquí, esta es otra característica del mercado de salud, que la presencia de barreras de entrada impuestas por la acción de colegios profesionales y de exámenes para acceder a la profesión. ¿A qué creen que se refiere esto? Este punto. Oye, quiero ver si les queda claro. Este punto se refiere a todas las barreras que el mismo sistema les produzca para que ustedes, por decirles algo, para sacar una especialidad. Por ejemplo, ustedes estaban dentro de la carrera y de repente tenían opción A, eh, antes del inicio de la carrera, pongámoslo. Ustedes tenían como opción A ser médicos, opción B ser laboratoristas y opción C radiólogo. Sí, licenciado en radioterapia. Entonces, cuando ustedes les hacen los exámenes, entonces su principal opción era ser médico, pero no pasaron el examen. Entonces, ustedes tenían toda la vocación para ser médicos, pero al final, por los mismos exámenes que el sistema les propuso y no lo pasaron, entonces ni modo, se pasaron a la opción B o a la opción C. A eso se refiere la barrera de entrada que los colegios puedan ponerle. Que eso va a hacer que no funcione porque, o sea, ustedes realmente, por ejemplo, no querían ser odontólogos. Ustedes querían ser en un principio médicos, pero como no pudieron, entonces al final terminaron siendo odontólogos. A eso se refiere con la presencia de barreras de entrada, que se los pueden poner los mismos colegios o por ejemplo, para hablar de barreras de entrada recientes. eh, Antes, para sacar a una residencia, creo que les exigían 3 años solo de que tenían que seguir con la institución. Ahora son 6 los años que tienen que estar laborando para la institución como como un resarcimiento de que el Estado les proveyó de las herramientas para ustedes poder sacar la especialidad. Entonces, eso de que hayan aumentado al doble, de que ya no van a ser solo 3 años, sino que van a ser 6 años, esa misma puede ser una barrera de entrada para que las personas, los médicos quieran hacer una especialidad. A eso se refiere con las barreras de entrada. Como consecuencia de este conjunto de elementos se justifica la intervención del Estado. Y aquí vamos a la intervención del Estado. Siempre lo que les mencioné, siempre que haya un mercado donde hay muchos fallos de mercado, no necesariamente solo tiene que ser la,
en materia de salud, sino que donde sea que haya un monopolio, oligopolio y hayan fallas de mercado, siempre va a tener que entrar el Estado a intervenir. Hablando directamente sobre el mercado de salud, las tres características por las que se necesita intervención del Estado son el alto ritmo de innovación y tecnología, reclama derechos de propiedad y de patentes. Aquí entramos a lo de las patentes por monopolio. Los derechos de propiedad, esto es un monopolio. Porque cuando usted, un laboratorio, crea directamente un medicamento, ese medicamento pasa 10 años por lo menos que con esa patente y ellos pueden poner el precio porque necesitan recuperar la inversión y desarrollo en el desarrollo que ellos hicieron y solo ellos lo van a poder vender. Entonces a eso se refiere. Las formas de organización, aquí habrá, esto es sobre la fragmentación de cómo se da, por ejemplo, en el mercado de salud está completamente fragmentado. Aquí hay agrupaciones, alianzas, tanto verticales, horizontales, y el poder de negociación de los grandes grupos dominantes, que al final se va a reflejar en los precios de los servicios y, en los, y con más fuerza en los costos competitivos de producción. Creo que eso está claro. Entonces, al final, cuando el Estado se mete a intervenir, todas estas características van a hacer que el Estado necesite, o sea, que todo el sector salud se vea como intervenido por el Estado. Y el Estado, al final, lo que va a buscar son eficiencia, equidad y estabilidad. Eficiencia para intentar corregir las fallas del mercado, los monopolios, las externalidades y las fallas de mercado. La equidad, eso habla sobre una distribución equitativa de la renta, o sea, que en un mercado de salud no se puede dar el caso de que una persona, porque no puede pagar por su salud, entonces ni modo, se tenga que morir porque no pudo consultar. Entonces, a eso se refiere la equidad. En el mercado de salud siempre tiene que haber equidad, siempre tiene que tener una opción, porque la salud es un bien tutelar, por lo menos en El Salvador es un bien tutelar. ¿A qué se refieren? Creo que se lo menciono más adelante. El bien tutelar es un bien que sin preguntarle nada a nadie, el Estado decide que es un bien que necesita toda la población y que el mismo Estado se va a, ¿cómo? A fajar, por decirle algo, para dárselo a la población y que la población no se quede sin ese servicio. Y la estabilidad. La estabilidad es que siempre, por ejemplo, lo que hablamos de los ciclos económicos cuando están en auge y cuando están en depresión, que siempre, aunque estén en auge, aunque estén en depresión, siempre la población tenga acceso a esos servicios. La economía de salud puede ser entendida como la aplicación de teorías, métodos, técnicas de la economía en el análisis del sector salud, pero la economía de salud puede mirarse desde la perspectiva más amplia. Esto creo que está claro. Los servicios de salud pueden ser vistos como un bien privado, ¿verdad? O como un bien público. En el caso de El Salvador siempre va a ser, aquí es un sistema mixto, entonces se puede ver como un bien privado para los que lo puedan pagar, pero por lo general se ve como un bien público. Entonces tiene que cumplir las características de un bien público, que aquí se los puse yo. De aquí lo que quiero que más que todo se lleven es que la salud preferiblemente debe ser un bien público. Entonces, los bienes públicos siempre se van a caracterizar por que no existe rivalidad en su consumo y no existe posibilidad de excluir a nadie en su consumo. Entienden qué es la rivalidad y la no exclusión, porque esas son dos cuestiones que los bienes públicos siempre van a tener, independientemente cuál sea. Aquí en el caso de la salud, la salud es considerada como un bien público. Rivalidad en el consumo se refiere a que siempre, siempre, siempre va a estar disponible para todos y aunque alguien
ocupe ese bien, no se va a reducir la cantidad para que otro la consuma. En un caso, por ejemplo, en una calle es un bien público. Y un bien público, porque si ustedes pasan por la calle, no es que estén consumiendo menos calle y le estén quitando calle a alguien, pues, o sea, y a eso se refiere también con la no exclusión, que aunque alguien lo consuma, no el hecho de que usted lo consuma va a hacer que se excluya a alguien más, o sea, es imposible excluir a nadie del consumo. Entonces, por eso la salud siempre, aquí por lo menos, es vista como un bien público. Y aquí les mencionaba sobre el bien tutelar. El bien tutelar es prácticamente lo mismo, solo que el Estado garantiza directamente la provisión de ese servicio, porque el mismo Estado, sí, así como le mencioné, sin preguntarle a nadie, decidió que la salud es un bien público, debido a todas las características y todos los fallos de mercado que se dan. Y esto que les puse acá solo es de que existe un debate. Aquí hay bastante debate. Si se acuerdan de la clase anterior, eso depende de cómo el Estado se maneje. Si se maneja de forma universal, si se maneja de forma fragmentada, mixta, que por el caso de El Salvador es mixta. Y aquí depende de cómo el Estado maneje todos los los principales fundamentos del desarrollo de un país: la economía, la salud y la seguridad. Eso fue lo que les puse acá. Y el rol económico del Estado, que siempre va a ser enfocado a eliminar las distorsiones de los mercados, los monopolios, los oligopolios, va a tratar de crear condiciones físicas, laborales y legales en que operen las fuerzas de mercado como mejor como no se rigen por la oferta y la demanda, entonces que funcione de la mejor forma posible, de cubrir las demandas sociales del todo tipo de población por ejemplo, que la fuerza de salud que no alcancen a cubrir porque no la puedan pagar. Procurar que haya una buena distribución de la renta. Armonizar las relaciones laborales entre el patrón ese, para el caso del seguro social, entre el patrón y los trabajadores, y garantizar una salud total. Creo que solo esto era lo que les tenía para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Permítame. Adelante, Wendy. Sí, gracias, doctor. Nada más, pues decirle que dentro del punto del rol del Estado dentro del mercado, pues debería, bueno, en el país se supone que la salud sí es un bien público, pero Ujú, lastimosamente creo yo, ¿verdad? Es mi punto de vista que dentro del gobierno el Estado debería estar ajeno de buscar en general todo, ¿verdad? Todos los gobiernos deberían de estar ajenos de buscar otro fin más que solamente que sea el bienestar social. ujú, Porque, por ejemplo, en el caso de las aseguradoras públicas, o sea, las aseguradoras privadas, lo que se ve, pues, o sea, siento que es un abuso contra el ciudadano, contra nosotros los salvadoreños, y ujú, se lo digo con propiedad porque fíjese que, bueno, hasta hace un par de años vivimos en Medio Oriente, con bastantes años vivimos en Medio Oriente con mi familia en el Sultanato de Omán y nosotros teníamos un seguro privado y cuando nosotros queríamos hacer uso de ese seguro, inmediatamente se aprobaban las cosas, o sea, si teníamos que hacerle un TAC a mi esposo o algo a mí, o sea, era inmediatamente todo, usted llegaba al hospital que fuera, inmediatamente era aprobado, 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 aprobado todo y no era como acá que todo lo someten a estudio y que vamos a ver y hasta que la persona se enferma o se muere o quizás decide pagar por sus medios y se aburre, es que estamos todavía analizando su caso o quizás se lo terminan o no pagando, era apenas o usted tiene que cubrir, como lo que usted decía, uno tiene que cubrir una capacidad, una cuota, por ejemplo, aquí serían quizás $200 o ciento y algo para que usted tenga a bien pues todos los servicios del seguro. Entonces,
creo yo de que estamos lejos en mi país, en El Salvador estamos lejos de eso, pues de esa armonía, de esa equidad, de esa justicia que exista realmente em, dentro de la parte que exista, si bien no hay un mercado perfecto, pues, pero siempre y cuando lleve el tema de la salud debería de ser algo que no debería de someterse en tela de juicio, pues, y cuando y no solamente en la parte de las aseguradoras, vemos monopolios de industrias alimentarias en El Salvador, que ahí están y han venido desde hace muchos años y quizás les han puesto demandas, pero esas demandas han trascendido porque pasan los 10 años y se acabaron. ¿Por qué? Porque tienen por ahí entradas a nivel político, entonces ahí es donde se enferma o se ensucia la política porque no va en sí para el bienestar social, sino que busca finalmente lo que, sus intereses, pues nada más ese comentario. No, y ahí tiene total razón. De hecho, aquí las políticas no son tan punitivas. O sea, de hecho, lo que usted mencionó es una externalidad. Por ejemplo, una empresa que, no sé si se acuerdan de la batería, Rayo, que contaminaron todo el agua de San Juan Talpa y creen que esa empresa resarció el daño, que ese daño ahorita lo estamos viendo. Llegan pacientes de 20, 30 años y con insuficiencias renales y le preguntan, ¿dónde vive? En San Juan Talpa. ¿De dónde toma agua? Del Chorro. Ahí está. Entonces, nunca se resarció el daño. O sea, crearon una externalidad tan negativa y nunca jamás resarcieron el daño. Simple y sencillamente, tal vez el mismo Estado les puso una multa y como hay mucha corrupción y de todo lo que hablaba Wendy, entonces solo metieron recursos tras recursos, hablo de manera legal. Entonces, ese recurso que metieron ya les iban a poner multa, por ejemplo, y al final metieron otros recursos los 10 años, metieron otros recursos los 10 años. Cuando ya les iban a poner la multa, al final mejor cerramos operaciones, nos vamos y ahí se acabó el problema. Y toda la gente quedó mal por culpa y van a seguir mal porque el agua está contaminada no sé por cuántas décadas, si no es que siglos va a seguir contaminada. Y sí, o sea, se da bastante. Y como decía un profesor mío, al final lo que El Salvador debería lograr, y que estamos lejísimos de lograrlo, es que El Salvador se rigiera, si usted va a tener opción de elegir un hospital público y un hospital privado, la única de motivo por que usted va a ir al público o al privado, sea porque en el público no le gustaron que las cortinas sean blancas y en el otro son rojitas, y a mí me gusta más el rojo y me voy por el rojo. Y esa sea la única motivo de por qué usted eligió privado que público. Pero en el caso de El Salvador no es así, sino que hay una gran diferencia entre cómo lo tratan a uno a nivel privado y cómo lo tratan a nivel público. Y en materia de seguros también usted tiene toda la razón. En otros países ahí no le andan así con tanta traba, o sea, rápido le aprueban las cosas y ya. Aquí no. De hecho, en materia de seguros, porque también a mí me ha pasado, que uno llega a la emergencia, lo atienden y le dan el medicamento y al final ahí tiene que estar esperando y hasta el siguiente día le aprueban el medicamento. Entonces, hasta que lo aprobaron, usted tiene que ir a sacarlo. Entonces, no funciona. O sea, todo el mercado de salud aquí no funciona del todo como debería de funcionar un mercado perfecto. Y tampoco son tan caros los seguros por allá, fíjese, incluso los privados, como existe la parte de los valores del haram, que es el pecado ante cobrar cosas de más. Entonces por allá los intereses ni son elevados, todo es bien bajito, 1 o 2%, los seguros son bajos porque también son subsidiados por el gobierno porque se sabe que la salud es prioridad Mm. también. Sí, tiene la palabra María Magdalena. Hola, buenas tardes. Sí, también, doctor, en el caso de los seguros del otro lado, ¿verdad? Uno es el lado de la persona que lo utiliza y otro es el lado del proveedor de servicio que brinda la atención a través del seguro. Es importante decir que los aranceles que actualmente las aseguradoras aprueban para que
uno como profesional médico pueda atender un paciente bajo la línea de la aseguradora no son atractivos para los profesionales. Y esa es una barrera también para que si usted llega a la emergencia a las 2 de la mañana con un problema, llegue un profesional especialista, un cardiólogo, un neurólogo, un hemodinamista, a atenderlo bajo el arancel del seguro. Aunque sea particular, es así de terrible y es así de triste. A veces, incluso aún con pacientes particulares, tenemos problemas con que llegue un especialista fin de semana, domingo, ¿verdad? Un otorrinolaringólogo, usted no lo mueve de su casa en la noche para atender un niño. Entonces, sí es la verdad que hay cuestiones, como usted dice, de que van más allá de solo lo que el Estado puede proveer, que van más allá de lo que uno como profesional quisiera percibir o percibe, o lo que uno como persona, ¿verdad? Sujeta de derechos, quisiera recibir y recibe, son unos grandes, son brechas. Nada más eso. Correcto, tiene toda la razón. Y lo que les quería dejar aquí claro y que se lo lleven es que por todo este montón de fallas del mercado, de hecho, todo esto dentro del mercado, el mercado de los seguros es un mundo completamente aparte. Y por todas esas fallas de mercado, de hecho, así como dijo Wendy, aquí en El Salvador por lo menos a veces se ven cobros abusivos, porque si de repente la póliza, por ejemplo, y usted hace un riesgo moral y hace un sobreconsumo, por decirle algo, o aún y cuando no haya sido riesgo moral, porque el riesgo moral tiene intención, o sea, lo hizo intencionalmente. Pero póngale el caso de que no lo hizo intencionalmente, sino que por A o B razón, ese no fue su mejor año y se enfermó muchas veces, pero de manera real. Entonces, al final del año, para la póliza del seguro del otro año, le suben, o sea, hay cobros abusivos y le van a subir, a veces hasta le triplican la cuota del mismo seguro, solo por haberlo utilizado de forma real, porque no fue de riesgo moral, o sea, fue de forma real y le aplican, le suben 3 veces la cuota. Entonces, a lo que quería llegar es que como todo esto del mercado de la salud es un mercado completamente imperfecto, necesita la intervención completa del Estado. O sea, el Estado tiene que intervenir. ¿Qué tendría que hacer? Ponerles normas, reglas y políticas para que las empresas aseguradoras no abusen del consumidor. O sea, eso es lo que tiene, el deber del Estado es hacer eso. Pero a veces no lo hacen o lo hacen de forma muy suavecita que al final les dejan muchos vacíos legales donde pueden escapar las aseguradoras y ellas siempre van a ir buscando su beneficio más que el beneficio de la población que atienden. No sé si habrá otra pregunta, alguna duda, alguna consulta. Si no, lo dejamos hasta aquí. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y nos veremos la próxima semana, primero Dios. Muchas gracias. Doctor. Gracias, buenas tardes. Gusto, gracias, buenas Gracias. tardes. Gracias, buenas tardes. Pasen feliz día. Feliz día, doctor. Una pregunta, doctor, con Bien, relación a la tarea, perdone. sí. ¿Arrancamos ya con el trabajo integrador o es una institución X que vamos a hacer? Eh, la, la, en el transcurso de esto, hasta antes del martes, yo les voy a dar en cada uno de los que me han mandado, les voy a poner todas las comentarios sobre cada uno ya directamente. Pero yo Pero, les adelantaba que para el final de la semana 5 lo que se les va a pedir solo es la introducción y la justificación. pero para este martes No, para este martes no. Para este es martes una solo es el ensayo. institución X. No, solo es Ok, el ensayo. Sí, solo es el ensayo normal, el que ya está publicado ahí. O sea, ok, el que aparece directamente en el aula. Eso es lo que se va a pedir para el martes. cómo no. De lo que yo les estaba hablando era un adelanto de lo que les va a pedir en la siguiente semana. Ok, Ajá. está bien. Muchas gracias, doctor. Bien, Feliz tarde. feliz tarde. Adiós.